Yo abro mi mente, yo abro mi corazón, yo abro todo mi ser al Espíritu Santo y su palabra. Y su palabra se hace vida en mí y yo produzco mucho fruto, y ese fruto permanece para la gloria de Dios en Cristo Jesús. Amén. Entonces, como les decía, hemos estado pues estudiando acerca de la obediencia, y algo que agrada a Dios y que trae bendición a nuestra vida es cuando le agradamos haciendo su voluntad. Eso es algo que agrada, que complace a Dios. El agradar a Dios haciendo su voluntad, cuando le buscamos, cuando buscamos su rostro, cuando buscamos de su presencia, cuando meditamos en su palabra de día y de noche, eso es lo que agrada a Dios. Pero si somos sinceros, muchas veces o muchos días no buscamos agradarle. Hay muchos días, porque esto lo tenemos que hacer todos los días. Recuérdense que nosotros debemos tomar nuestra cruz todos los días y siempre agradar a nuestro Padre Celestial. Pero hay muchas ocasiones en las que buscamos tal vez agradarnos a nosotros mismos, buscar nuestros propios deleites en vez de agradar al Señor. Y la obediencia, cuando tenemos obediencia a Dios, eso atrae bendición a nuestra vida. Y hoy vamos a ver esas bendiciones, comenzando con la bendición de que Él permanezca con nosotros hasta el final de nuestra carrera. Qué mayor bendición tener a Dios durante toda nuestra carrera, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni nuestra propia voluntad se va a resistir a la voluntad de Dios formada en nosotros. Amén. Y todos queremos alcanzar esas bendiciones, especialmente todos acá queremos alcanzar las bendiciones que tienen trascendencia eterna. Si bien todos queremos experimentar lo que es la vida del reino de Dios en esta tierra, gracias a Dios por eso, pero sabemos que también van a haber valles y montes, y si queremos ser coherederos con Cristo, pues también vamos a padecer temporalmente con Él. Pero las bendiciones espirituales, lo que de verdad anhelamos para nuestra vida, son esas bendiciones que tienen trascendencia eterna, que van a permanecer para siempre. Y no hay mayor bendición que tener su nombre, que tener su naturaleza, que ser la ayuda idónea del Cordero por toda la eternidad, para estar con Él y reinar con Él. Pero para eso debemos llegar a ser de los bienaventurados de limpio corazón, que verán y estarán con Él. Entonces hoy veamos qué dice el Señor a través de su palabra acerca de hacer su voluntad y obedecerle, porque es necesario que sepamos cómo hacer su voluntad, es necesario que sepamos cómo obedecerle si queremos agradar a Dios. Amén. Entonces vamos a ir a la palabra, a primera de Samuel 15:22. Aquí el profeta Samuel, hablándole a Saúl, le dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y vamos a ver el significado de por lo menos 3 palabras aquí en este versículo. Cuando dice se complace, esa palabra quiere decir agradable, le agradamos a Él, contentamiento, deleite, que eso es lo que se debe formar en nosotros hacia el Señor, el buscarle, el tener ese deleite de verdad, querer de todo corazón agradarle a Él haciendo su voluntad. Después la palabra obedecer acá, su significado, yo creo que ya a través de todos estos domingos pues ya lo sabemos, que es oír inteligentemente, oír con atención, oír, pero no solo oír por oír, sino oír con la actitud de obedecer, de hacer su voluntad, porque hay diferencias. Yo no sé si pues a nosotros de pequeños nos decían la diferencia entre oír y escuchar, y que tal vez uno solo oía pero no prestaba atención o no escuchaba, y pues tiene mucha relación con eso, porque nosotros ya siendo adultos en lo natural necesitamos aprender a agudizar nuestro oído, que ese es el significado de la otra palabra que dice aquí, prestar atención, que quiere decir aguzar los oídos. Esa palabra aguzar es como afilar, y habíamos estado aprendiendo lo que era la circuncisión de nuestro oído espiritual.
es ir quitando todo aquello que no nos permite poder de verdad atesorar en nuestro corazón su palabra, su voluntad, para que entonces la podamos poner por obra. Entonces en este versículo, aquí Samuel le estaba diciendo a Saúl, no que los sacrificios fueran malos, porque dice, es una comparación donde dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios, como que se obedezca a la voluntad de Jehová, que era más importante, y no que lo otro fuera malo. Sino, yo no sé si se recuerdan de esta parte de la escritura, cuando a través del profeta Samuel, pues a Saúl se le manda a que vaya a destruir a todos los amalecitas. Se recuerdan de Amalec, que fueron los que se le atravesaron en el desierto a los israelitas cuando iban en sus jornadas de Egipto a Canaán. Amén. Entonces acá Dios le manda a que vaya a destruir por completo, que los erradique con todo, y los ganados, los animales y todo. Y va Samuel va Saúl, pero Saúl, ya estando ahí, uno le perdona la vida al rey Agag, cosa que tenía que destruirlo, y perdona lo mejor del botín, dice. Todos los carneros que estaban más gorditos, todo lo mejor del ganado, todo lo que tenía valor, se lo trajeron de regreso. Y ahí es cuando entonces vienen ya con el ejército, y Samuel sale al encuentro, el profeta Samuel, y le dicen uno de estos versículos, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Por eso es de que aquí vemos que el oír la voz de Jehová tiene mucha relación con obedecer la voz de Jehová, porque en otras palabras le dijo, ¿por qué no obedeciste lo que Jehová mandó? Sino que vuelto al botín, sino que volteado o lanzado al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y aquí Saúl puede decir, bueno, pero los fui a destruir, tuve misericordia del rey Agag, me traje lo mejor de los carneros para rendirte sacrificios. Entonces es aquí donde leíamos esta palabra. ¿Qué es más importante? ¿Los sacrificios o obedecer las palabras de Jehová? Y esto se aplica a nuestra vida en un montón de situaciones. Amén. Todos vamos bien ahí. Entonces, ¿qué pasó acá? Que Saúl hizo su propia voluntad. Y cuando nosotros hacemos nuestra propia voluntad, dice que hacemos lo malo ante los ojos de Jehová. Ese engaño que hay en nuestro corazón por naturaleza muchas veces nos lleva a pensar que estamos haciendo lo correcto, guiándonos por nuestra propia voluntad. El problema es que nuestra propia voluntad tiene orgullo, tiene rebeldía, tiene perversión, y eso es contrario a la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Pero hoy el Señor quiere abrir nuestros sentidos espirituales, abrir nuestros oídos, para que de verdad podamos atesorar su palabra y podamos hacer su voluntad. Y con ello, haciendo su voluntad, podamos agradarle, podamos causarle complacencia, deleite, y tengamos su bendición hasta el último día que estemos en esta tierra, o hasta que venga Él por la vía del arrebatamiento. Amén. Entonces, para agradar a Dios, hermanos, con esto lo que vamos entendiendo y comprendiendo es que debemos obedecerle y hacer su voluntad, pero por encima de nuestra propia voluntad. Entonces el Señor hoy quiere romper eso que se resiste en nosotros a hacer la voluntad del Señor, eso que se resiste y que nos lleva siempre a hacer nuestra propia voluntad, lo que nosotros queremos, cuando muchas veces sabemos cuál es la voluntad del Señor a través de su palabra. Porque cuántas veces, sabiendo qué es lo bueno a través de su palabra, no lo hacemos o paramos haciendo otras cosas. Pues esa resistencia es la que el Señor hoy quiere trabajar en nuestras vidas, esa resistencia a obedecerle. Por eso David, en comparación a Saúl, David tenía un corazón conforme al corazón de Jehová, porque David conocía muy bien esto. ¿Se recuerdan aquel salmo donde David se está arrepintiendo por haberse llegado con Betsabé, donde le decía que limpia mi corazón? O sea, él ya tenía entendimiento que esa causa de estar cayendo y estar pecando estaba en el corazón. Y por eso en Salmos 51, vamos a ir a la palabra, Salmos 51 del 16 al 17, dice, porque no quieres sacrificio. Esto fue lo que le dijo el profeta Samuel a Saúl.
no quieres sacrificio, que yo lo daría. Si esa fuera tu voluntad perfecta, yo lo haría, dice David, porque David estaba dispuesto a hacer su voluntad. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios, o en otras palabras, la voluntad o el sacrificio verdadero que Dios pide de mí, estaba diciendo aquí David, son el espíritu quebrantado. Y dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y muchas veces hemos escuchado eso. ¿Y qué relación tiene con obedecerle? Cuando nosotros llegamos con un corazón contrito y humillado, dispuestos a humillarnos bajo su mano poderosa, estamos llegando con un corazón dispuestos a dejar y arrancar de nosotros nuestra propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y por eso es que David tenía un corazón conforme al corazón de Jehová. Por eso es que cuando empezamos entonces a obedecer y a hacer la voluntad de Dios y humillarnos y quitando esa voluntad enferma, esa voluntad orgullosa, esa voluntad perversa que tenemos, ahí nuestro corazón empieza a ser conforme al corazón de Jehová. Ahí es donde nuestro corazón de verdad empieza a causar ese agrado y complacencia delante del Señor. Y Jesús vino a darnos el mejor ejemplo que tenemos, porque Jesús vino a hacer la voluntad del Señor. Y Jesús no vino a hacer solo su voluntad, porque una cosa es que le obedezcamos y hagamos su voluntad, y otra cosa es con qué actitud yo voy a obedecer. Con la actitud de agradecimiento, con la actitud de verdad amar a nuestro Señor por encima de todo y causarle deleite. Que nuestra prioridad esté en agradar a Dios haciendo su voluntad. Esa es la diferencia. Y Jesús tenía un corazón dispuesto a hacer su voluntad. Yo no sé si se recuerdan desde que Jesús empezó su ministerio, cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Fue bautizado en agua, fue bautizado en el Espíritu Santo cuando descendió sobre él. Y se escuchó una voz que está, eso lo vemos en Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos, dice, que decía, recién él había recibido el Espíritu Santo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y eso es lo que Dios está buscando hoy de nosotros, decirnos: este es mi Hijo amado, quien se esfuerza y se dedica para agradarme, para causar complacencia en el corazón del Señor. ¿Y por qué el Padre dijo eso de nuestro Señor Jesucristo? Porque Jesús tenía ese corazón dispuesto a dejar atrás su propia voluntad. Él sabía cuál era su propósito en esta tierra. Y lo mismo es para nosotros. Nosotros debemos tener entendimiento y saber cuál es nuestro propósito en esta tierra. Porque a mayor convicción y seguridad que tengamos nosotros de por qué estamos acá, mayor disposición va a haber en nuestro corazón de agradarle. Entonces, si queremos llegar a ser de los bienaventurados de limpio corazón, debemos empezar a agradarle y a buscar su voluntad todos los días, todos los días. Por eso Jesús dijo en Juan 8:29, y se los leo nada más: porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. A raíz de que Jesús hacía siempre, y siempre es siempre, en Jesús nosotros lo creemos, en nosotros decimos, tratamos, pero Jesús siempre, en todo momento, todos los días, hacía la voluntad del Padre, y por eso Él estaba con él y no lo dejaba solo. Y si Dios está con nosotros todos los días, todo lo imposible se va a hacer posible y vamos a poder de verdad llegar hasta la cruz, de verdad llegar de regreso a la casa de nuestro Padre, siendo santos, santos delante de Él. Todos los días, a pesar de que podamos caer, porque podemos pensar llegar a hacer su voluntad todos los días, está complicado. Pero veamos el ejemplo de David. Nosotros vamos a caer. Nosotros no podemos decir que no hay pecado en nosotros. Nosotros vamos a caer, vamos a tropezar, pero todo depende de la actitud que tengamos para levantarnos, para arrepentirnos, para buscar e ir a su trono
a buscar ese oportuno socorro, ese perdón. Esa es la voluntad del Señor y así le agradamos. Y pedirle que Él nos limpie de esa maldad que está causando el que nosotros estemos pecando y tropezando pues en las diferentes debilidades que todos tenemos. En Juan 6:38 Jesús dice, porque aquí es donde vamos a ver cómo le agradaba Jesús a nuestro Padre y cómo tenía esa diligencia de hacer su voluntad siempre. Y aquí dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y nosotros es exactamente lo mismo. ¿Se recuerdan de la palabra en Efesios? Bendito el Dios de nuestro Padre, del Padre y Señor de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. ¿En dónde? En los lugares celestiales. ¿De dónde venimos nosotros también y para qué venimos? Y ahí mismo en Efesios dice que nos escogió Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Cómo? Haciendo su voluntad y obedeciendo. Igual que nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino a hacer exactamente lo que nosotros estamos llamados a hacer. Si nosotros fuimos puestos en esta tierra, fue para llegar a ser santos, para hacer su voluntad. Dice, no para hacer mi propia voluntad. Y eso es lo que le tenemos que pedir al Señor, porque eso es lo que más cuesta. Pero si tenemos entendimiento de esto, vamos a estar día y noche. Padre, te rindo mi propia voluntad. Sáname de todo orgullo, sáname de toda arrogancia, de toda rebeldía que se opone en mí a hacer tu voluntad. Pero si de verdad tenemos nuestra vista puesta en la meta espiritual de ir de regreso a Él y llegar a ser de los bienaventurados, vamos a estar pidiendo esto, que en nosotros se haga la voluntad. De hecho, estas fueron las últimas palabras que se registró en el Evangelio de Mateo, después de que Jesús cenó con ellos y antes de irse les dijo, en Mateo 28 del 19 al 20. Ya todos también conocemos este versículo, estos versículos. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, que retengan en su corazón. ¿Para qué? Para poner por obra, o sea, que hagan su voluntad. Dice que guarden todas las cosas que he mandado. Para nosotros lo que está en su palabra. Y he aquí que si hacemos eso, si guardamos, si somos diligentes entonces en guardar sus principios, su palabra y obedecerle, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la mayor bendición que tenemos, que Él esté con nosotros, porque es la obra de su Espíritu la que nos va a estar transformando hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y Jesús tuvo deleite, Él se deleitó y se agradó en hacer la voluntad de nuestro Padre. ¿Por qué? Yo no sé si se recuerdan cuando estuvimos predicando acerca de la triple naturaleza en cuanto al sentido del oído. Jesús deleitó porque el sentido del oído en el alma es la memoria, y ahí es donde nosotros guardamos y retenemos y atesoramos, porque todas sus palabras son tesoros, son las riquezas de su gloria, de su carácter, puestas en acción. Eso es lo que nos va transformando. Por eso en Salmos 40 del 6 al 8 David profetizó acerca de esto, y leamos lo que dice Salmos 40 del 6 al 8. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. O sea, yo he entendido que hay una diferencia entre obedecerte y dar sacrificios, pero para eso es necesario que abra nuestros oídos, que circuncide nuestros oídos, para que podamos en el oído del alma, que es la memoria, guardar, retener su palabra, para que en el sentido del espíritu, que es la reverencia, que es ese temor, esa humillación, ya nosotros llevemos a la acción esa obediencia externa, que es
poner por obra su voluntad y hacerla, que es lo que nos cuesta a nosotros. ¿En dónde nos quedamos? Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Y sigue diciendo, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. ¿En dónde? En mi mente, en mi memoria. Está en mi parte consciente. Por lo tanto, ya en el espíritu se vuelve acción. Entonces ya no solo tengo el querer por el hacer su voluntad, sino también ya tengo el hacer por su buena voluntad. Amén. Y esto es lo que queremos. Y esto decía Pablo también en Romanos, creo que dice que lo malo que él no quería hacer, eso terminaba haciendo, porque encontraba una ley, que es esa ley del pecado, es esa ley de nuestra propia voluntad orgullosa que no nos impide hacer su voluntad. Pero por eso hay un nuevo pacto, para que su ley, a través de la sangre de Cristo, pueda quedarse permanentemente en nuestro corazón. Y esto es el mayor ejemplo para nosotros, porque Jesús no hizo solo su voluntad, sino también se agradó y tuvo deleite en hacerlo. Jesús, en su estancia en esta tierra, fue obediente al Padre en todas las cosas. Por eso el Padre se agradó de él, porque aún en las circunstancias más dolorosas, aún en la enfermedad, aún en las circunstancias difíciles, aún en medio del dolor, de la escasez, por eso dice que ¿qué nos va a separar del amor de Dios? La enfermedad, los problemas, las circunstancias difíciles y dolorosas. Pero Jesús, en medio de toda prueba, en medio de todo desierto y circunstancia difícil, deleitó y agradó a Dios haciendo su voluntad. Y por eso es el mejor ejemplo para nosotros. Vamos a ver lo que dice Filipenses 2, del 8 al 9. Y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Pero ¿qué nivel de obediencia? Una obediencia hasta la muerte, y la muerte de cruz. Y para nosotros eso aplica también, porque nosotros debemos ser obedientes hasta la muerte, hasta que le demos muerte por la sangre de Cristo, por su palabra y el fuego de su espíritu, a toda esta carnalidad que hay en nuestro corazón. Porque para eso vamos a ser obedientes, para llegar a ser santos y sin mancha, para darle muerte a toda esa naturaleza pecaminosa, todos esos malos pensamientos, todas esas tendencias a quejarnos, a murmurarnos, a enojarnos, a la ira. A eso debemos darle muerte, y para eso es la obediencia, para que Él dice después, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en el versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Si somos fieles en obedecerle hasta darle muerte a nuestra propia naturaleza carnal, Dios también a nosotros, por ser coherederos con Cristo, nos va a exaltar a este nivel, a lo sumo, porque estamos llamados a tener y alcanzar el nombre de Cristo Jesús. Y el nombre de Cristo Jesús es un nombre sobre todo nombre. Por eso lo creamos, que nosotros podemos, si somos obedientes hasta la muerte, hasta llegar a ser santos, Dios nos va a exaltar a su tiempo y darnos esa corona incorruptible de su nombre, de su naturaleza, para que la tengamos eternamente. Y esa es la mayor bendición. Entonces, ahora nosotros, ¿qué nos corresponde? Humillarnos para ser obedientes. Por eso Santiago 4:10, solo se los leo, dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Si nos humillamos rindiendo nuestra propia voluntad, va a llegar el día en que vamos a ser exaltados y se nos van a dar esas vestiduras espirituales del carácter de Cristo. Esa es la mayor exaltación que puede haber. Podemos encontrar exaltaciones naturales, bendiciones naturales, pero donde deben estar puestos nuestros ojos espirituales también, que al final es la fe, es creer que vamos a alcanzar esta exaltación de recibir su nombre. Por eso en primera de Pedro 5:6,
Ya todos hemos escuchado esta cita varias veces. Dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte, que dice, cuando fuere el tiempo. Para eso nos bendijo, para eso nos escogió y para eso nos predestinó, para que hubiera un día en donde Él nos va a exaltar con ese nombre, con esa santidad. Ahora, ¿cómo nos humillamos bajo su mano poderosa? Y aquí es donde entra mucho también esta triple naturaleza de oír la voz de Dios, para que su voluntad traspase hasta lo más profundo, hasta nuestro espíritu, que pase por nuestro oído natural, por nuestro oído en el alma, y que llegue a ser el propósito por lo cual es su voluntad en nuestro espíritu. Primeramente, escuchando atentamente, inteligentemente, con seriedad, a través de nuestros oídos y nuestra actitud, a través de nuestros oídos naturales, con obediencia interna a la palabra de Dios, guardando y atesorando en nuestro corazón. Ahí ya viene el oído en el alma, en nuestra memoria, y con disposición o llevar a la acción para ponerla por obra. Ahí ya viene la reverencia, el temor de Jehová, el estar dispuestos a humillarnos a nosotros mismos, y aunque nos cueste y sea difícil, despojarnos y arrancarnos de nuestra propia voluntad, porque todos buscamos lo suyo propio, dice la palabra, y no lo que es de Cristo. Y esto es una realidad, pero es una realidad que puede ser transformada hasta que en nuestro espíritu se forme esa reverencia, esa obediencia externa de es poner por obra su voluntad constantemente, por supuesto, como Jesús lo hacía siempre, todos los días. Y esto va a hacer que seamos de los bienaventurados, porque esa palabra bienaventurados quiere decir superdichosos. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a decir, qué dichoso porque tal y tal cosa, en lo natural. Pero lo más que podemos alcanzar y poder llegar a ser superdichosos es este significado de la palabra bienaventurado. Bienaventurados los que lleguen y alcancen la limpieza de su corazón. Amén. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a obtener la vida del reino de Dios, no solo en nuestro corazón, sino en lo espiritual eternamente, como está escrito en Santiago 1:25. Entonces, en Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. Si vamos a perseverar en esa justicia que es hacer su voluntad, no debemos tener oídos olvidadizos, sino que dice, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. El no tener oídos olvidadizos, sino llevar y dar fruto. Eso nos recuerda a la parábola del sembrador, que esa semilla no se olvide, que no vengan los pájaros y se coman esa semilla, sino que haciendo la voluntad del Señor la llevemos a la intimidad, a su presencia, a meditar, a escudriñar esa palabra, a estarla orando cada palabra que recibimos, para que entonces podamos hacer hacedores de su obra y que en nosotros se forme el carácter de Cristo en nuestro corazón. Es decir, si oímos inteligentemente la voz del Señor a través de su palabra y la guardamos, entonces como resultado vamos a tener una vida de bendición, una vida del reino. ¿Y qué es una vida del reino? Es una vida de justicia, una vida de paz y una vida de gozo. Si hacemos la voluntad del Señor, siempre vamos a entrar en esa dimensión, como lo dice Mateo 7:21. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todos los cristianos van a llegar a entrar a esa dimensión más alta de entrar al reino de los cielos, sino los que hacen su voluntad. Todos sabemos acá que muchos son los llamados, pocos son los escogidos, y más pocos son los fieles que van a perseverar en hacer la voluntad del Señor todos los días, a pesar de que caigan. Es por eso que debemos entonces, hermanos, orar para pedirle que Dios nos llene del conocimiento de su voluntad,
¿Para qué? Para atesorarla y poderla poner por obra. Esto es lo que Pablo oraba por la iglesia de Colosa. Y es una oración que muchas veces, ya sea los que hemos estado en el diplomado, en los diferentes cursos y acá en las prédicas, hemos escuchado muchas veces esa oración que está en Colosenses 1, del 9 al 10. Y la vamos a repetir una vez más, pero con oídos abiertos para que podamos entenderla y llevarla a poner por obra. Y aquí dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es dignos del Señor. ¿Y cómo es andar siendo dignos del Señor? Que su santidad se forme en nosotros para ser santos y sin mancha, agradándole en todo. Si hacemos su voluntad, caminando como es digno del Señor, eso es lo que agrada a Dios. Y es ahí cuando recibimos bendiciones de todo tipo, porque su voluntad es que seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma, así como prosperamos en obediencia, así como prosperamos en guardar su palabra, así vamos a ser prosperados en todas las cosas. Buscad primeramente del reino de Dios y su justicia es hacer su voluntad. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Hay mucha bendición de parte de Dios. Y Dios, por eso es de que hemos estado hablando acerca de la obediencia. Porque si hay muchas bendiciones que han estado retenidas, es porque aún no estamos en esa perfecta voluntad. No estamos tomando la cruz de obedecerle todos los días y correr tras Él. También debemos de pedirle, no solo orar para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, sino que nos lleve a la acción, que se perfeccione esa reverencia, esa humildad en nuestro corazón, para que podamos formar en nuestro corazón ese lugar santísimo donde está el arca y el propiciatorio, que es figura de la soberanía de Dios, para que digamos un día: ya no vivo para hacer mi propia voluntad, sino yo vivo y yo vine a esta tierra para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y muchos acá hemos estudiado las jornadas del pueblo de Israel desde que salieron de Egipto a Canaán y todo lo que les aconteció. Y lo hemos estudiado en parte porque en 1 Corintios 10 dice que todo lo que les sucedió a ellos y les aconteció es un ejemplo para nosotros. Aún las promesas que ellos recibían en lo natural, nosotros hoy las recibimos, pero en lo espiritual. ¿Para qué? Para que seamos prosperados en todas las cosas. Para eso son las promesas de Dios para nuestra vida. En Deuteronomio 15, del 4 al 5, para ir ya terminando con el tema, dice: para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión, si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios. ¿Para qué? Para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Estas promesas también son ejemplo y están activas para nosotros hoy. Que Él va a bendecir con abundancia la tierra de nuestro corazón. Qué bendición abundante, que seamos mansos, que tengamos esa humildad, que en nosotros esté formado ese amor de Dios, el cual nos va a permitir amarle por encima de todo. Esa es la mayor abundancia que podemos tener y que Dios nos la da por heredad. Y ahí es donde también debemos ser libres de la incredulidad, porque a veces no creemos que tenemos tan grande heredad, o en nuestra alma no se dimensiona la gran bendición que recibimos en los lugares celestiales para poder alcanzar esto, para poder heredar no cosas naturales, sino heredar su gloria, su carácter y su naturaleza. Al poseer esta tierra, nosotros hoy en nuestro corazón tenemos esa doble bendición abundante. Por un lado, la bendición de disfrutar en este tiempo una vida del reino, porque no es lo mismo estar atravesando tribulación y problemas
con desánimo, con tristeza, que estarlas pasando, pero con la paz que sobrepasa todo entendimiento, confiados en que Dios tiene el control de toda situación y todo lo que obre en nuestra vida va a obrar para bien, porque sabemos a dónde vamos, porque sabemos que si hacemos su voluntad, no solo vamos a vivir en este tiempo una vida del reino, sino que por otro lado vamos a vivir esa vida del reino eternamente, esa dimensión más alta, y disfrutar de esa eternidad siendo su ayuda idónea, reinando con Él. Y esto nos recuerda lo que dice en Apocalipsis, tal vez no lo vamos a buscar, en Apocalipsis 14, cuando Juan tuvo la revelación de los 144,000, cuando dijo: he aquí el Cordero que estaba en pie en el monte Sión. Y allá es a donde nosotros tenemos que poner nuestros ojos, en el monte Sión celestial. Y con Él, dice ahí la palabra, 144,000 que tenían su nombre, o sea, el nombre de Cristo, el nombre del Cordero y el nombre del Padre escritos en sus frentes. Son aquellos que alcanzaron fielmente y permanecieron buscando su obediencia, que a pesar de que cayeron muchas veces, se levantaron, se arrepintieron y buscaron y se humillaron delante de Él, buscaron ese oportuno socorro, buscaron agradar a Dios por sobre todas las cosas, y con ello fueron exaltados a lo sumo, y les fue escrito el nombre de Cristo y el nombre del Padre como corona incorruptible. Esa es la herencia incorruptible que estamos llamados a alcanzar. Amén. Y el Espíritu Santo hoy quiere ministrar para que nuestros oídos sean abiertos. Por eso es de que hoy nos vamos a poner de pie y vamos a creer que el Espíritu Santo hoy va a hacer esa obra de abrir nuestros oídos espirituales. De que si usted hoy, a través de la palabra del Señor, usted siente el deseo y sabe que no ha estado haciendo la voluntad perfecta del Señor, o pueda olvidarse del que está al lado y pueda olvidarse de los problemas, lo que quedó atrás, y de todo corazón dejemos que el Espíritu Santo nos ministre, limpie nuestros oídos, limpie nuestra alma y nuestro espíritu, para que no solo seamos oidores, sino que seamos hacedores de su palabra y podamos hacer su voluntad. Por eso, Padre, hoy te damos gracias por tu palabra. Hoy te damos gracias porque tú hablas a nuestra vida. Es evidente, Padre, que buscamos el hacer nuestra propia voluntad. Es evidente que a través de nuestro día a día buscamos ver de qué manera nos complacemos a nosotros mismos y no buscamos el complacerte a ti. Padre, hoy nos arrepentimos de todo pecado al no oír y escuchar y poner por obra tu palabra. Hoy te pedimos perdón, Padre, por todo lo que hemos dejado de hacer tu voluntad. Tu voluntad es que te busquemos, que meditemos en tu palabra de día y de noche, y lo hemos dejado de hacer. Y cuando no hacemos tu voluntad, hacemos lo malo delante de tus ojos. Y por eso, Padre, hoy lo reconocemos y te pedimos perdón. Y cada uno de nosotros hoy te pide perdón por todas las cosas que hemos hecho contrarias a tu voluntad. Hoy te pedimos perdón, Padre, porque no hemos tenido la actitud de darte complacencia, de deleitarnos en buscar hacer tu voluntad. Hoy te pedimos perdón, Padre, por todo lo que hemos hecho por voluntad propia. Hoy te pedimos perdón, Padre, porque no hemos hecho tu voluntad, sino por el orgullo, por la rebeldía, por el enojo, por la ira, por el resentimiento, por la amargura, por la falta de perdón. Hemos hecho nuestra propia voluntad al no querer perdonar muchas veces. Por eso te pedimos que sea tu voluntad hoy, que tu Espíritu Santo ministre nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo hoy ministre su voluntad en nosotros. Que seamos llenos de tu voluntad, de tu conocimiento, de tu palabra, en toda sabiduría espiritual, para poder poner por obra tu palabra. Padre, hoy en el nombre de Jesús se rompe en nuestras vidas y en nuestra familia toda maldición a causa de la desobediencia.
Hoy te pedimos perdón por el pecado de desobediencia en nuestras vidas, en la vida de nuestros padres, abuelos y antepasados, que ha traído maldición, y muchas bendiciones han sido retenidas a causa de la desobediencia. Hoy te pedimos perdón y venimos al trono de tu gracia a buscar ese oportuno socorro. Y ese oportuno socorro es que limpies y que quites y que sea rota toda maldición en nuestra vida a causa de la desobediencia. Hoy oramos a ti, Padre nuestro y Señor nuestro, que abras nuestros oídos espirituales, que circuncides nuestros oídos espirituales, porque en nosotros está esa obediencia interna de querer hacer tu voluntad, pero necesitamos llevarla a poner por obra. Circuncida nuestros oídos espirituales para que tu reverencia se perfeccione en nuestro espíritu, para que el temor de Jehová se perfeccione en nosotros, en sabiduría, en humildad. Gracias, Señor. Hoy te pedimos que produzcas en nosotros ese deleite por hacer tu voluntad, porque reconocemos que muchas veces no tenemos ese deseo de deleitarnos en hacer tu voluntad. Por eso en nuestra oración te pedimos que produzcas en nosotros ese deleite por causarte complacencia, ese deleite por hacer tu voluntad y no la nuestra. Enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad. Enséñanos a poner por obra, al saber cómo agradarte. Que tu Espíritu nos guíe hacia la tierra prometida. Que tu Espíritu nos guíe a conquistar todo aquello que se levanta en nuestro corazón que es contrario a ti, para que podamos ser santos, para que un día estemos con el Cordero en ese monte Sión celestial, con su nombre, con el nombre del Padre en nuestras frentes, porque su ley va a estar escrita en nuestros corazones. Por eso, Padre, enséñanos a ser obedientes a ti y a hacer tu voluntad, porque el propósito de que hagamos tu voluntad y te obedezcamos es de que podamos llegar a ser santos como Él es santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque hoy anhelamos más que nunca, puestos nuestros ojos en tu santidad, llegar a ser santos como tú eres santo.